Voces de Matria. Acompáñanos y participa en la creación de Matria. El valor que le damos a la menstruación tiene relación directa con el valor que nos damos a nosotras mismas como mujeres. Cuando el útero y la menstruación son vistos simplemente como una mera necesidad biológica, la autoestima de las mujeres es correspondientemente baja. Somos cuerpos y no podemos realmente amarnos a nosotras mismas profundamente si no amamos nuestros cuerpos de todo corazón. Lara Owen. Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, marcaron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Yo me cuento un cuento cada mañana, abrí mis alas, fui del paraíso con Lilith y niñas malas. No creo en nadie que arriba esté juzgando. Soy dueña de mis actos, voy improvisando. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. En mi sangre menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Este capítulo lo hemos querido dedicar al ciclo menstrual porque Ana María, bueno, queríamos aprovechar que Ana María lleva varios años haciendo talleres sobre el ciclo menstrual y el ciclo menstrual consciente. Y bueno, también queríamos deciros que hemos hecho un parón en Voces de Matria porque me puse enferma de COVID y me ha costado un poco recuperarme, además de que nos han pospuesto algunas entrevistas que teníamos preparadas, así que pensamos, Ana y yo, en traer este tema tan importante en nuestras vidas. Y primero de todo, Ana María, me quiero remontar al origen de este interés por el ciclo menstrual a un nivel tan profundo. ¿Cuándo y por qué empezó este interés? Pues mira, fue porque tenía una amiga que ella era más mayor que yo, o sea, yo tenía 19, la acababa de conocer empezando la carrera en Valencia y era una dependiente de la tienda ecológica a la que iba a comprar cosas, ¿no? Y me hice amiga de ella y ella tenía 40 y entonces ella tomó cursos de este tema, ¿no? Y me dijo, esto es algo que ojalá yo lo hubiera sabido a tu edad. Y entonces fue tan amable de que me invitó a un curso de Alexandra Pope, que es una mujer que lleva muchísimos años, que ha escrito libros trabajando el tema del ciclo menstrual de las mujeres pues de una forma muy holística, ¿no? Entonces me dijo, pues vente conmigo, yo voy a ir a hacer este curso a Barcelona, te invito al curso. Y entonces yo, que no tenía una relación con el ciclo menstrual ni buena ni mala, o sea, más o menos no le hacía mucho caso, pues dije, pues nada, voy a ir, ya me parece interesante este tema. Y fui, y el curso con Alexandra, que fue de un día, pues la verdad es que terminé muy emocionada, ¿no? Porque me dio una visión del tema pues completamente diferente o nueva de la visión que tenemos y no nos damos cuenta, ¿no? Tan misógina de nuestro cuerpo y del ciclo.
y me ayudó a tener más paz conmigo, ¿no? Porque me di cuenta de que había un punto de que me sentía mal en la menstruación y era porque era como me sentía vulnerable y no me gustaba sentirme vulnerable y también es como que en el fondo de mi mente era, uy, has visto, en estos momentos estoy más débil, el patriarcado, ¿será que tiene razón el patriarcado que las mujeres por el ciclo menstrual somos más débiles? Y esto estaba ahí como en el inconsciente mío, ¿no? Y en ese taller me di cuenta, es como que le di la vuelta a todo y una primera lección que aprendí era que aquello no era debilidad, ¿no? Sino que era otro tipo de poder y es otro tipo de capacidad, ¿no? Y de cualidades que a las mujeres se nos despiertan en ese momento y que simplemente son cualidades que son completamente ocultadas en el sistema patriarcal. Entonces ahí empezó todo y a partir de ahí empecé con mi camino de autoconocimiento, ¿no? De ir leyendo libros, de ir observándome, de hacer los registros del diario menstrual y del diagrama y hasta el día de hoy, que luego me puse a dar cursos y bueno. Bueno, y parece una pregunta muy básica, pero creo que es necesario hacerla. ¿Qué es el ciclo menstrual? Vale, pues esta pregunta, si nos ceñimos a un punto de vista estrictamente reproductivo, que no es el mío, pero al reproductivo, el ciclo menstrual es el proceso que permite a la mujer quedarse embarazada mediante el desarrollo de los gametos femeninos, los ovocitos, y otros cambios fisiológicos como la preparación del útero. Y llamamos ciclo menstrual al periodo que va desde el primer día de sangrado hasta el día anterior a la siguiente menstruación. Sin embargo, para mí y para las autoras del tema que he ido leyendo, pues el ciclo menstrual va mucho más allá. Podríamos decir que la menstruación, que el ciclo menstrual, esta perspectiva de la que estabas diciendo, quizá correspondería a la visión de la medicina patriarcal occidental. Sí, totalmente. O sea, limitar el ciclo menstrual a un tema reproductivo, para mí es la visión, es una visión patriarcal. Sí, sí. Dejarlo ahí, esto sirve para esto y no tiene ninguna trascendencia más ni en la vida de las mujeres y en la cultura, para mí eso es un sesgo androcéntrico, claramente. Y hay un tabú, o sea, está claro que ha habido y hay un tabú cultural muy fuerte. El ciclo menstrual no suele aparecer en la literatura, en el arte, en el cine. Yo me acuerdo de leer un libro de... ¿cómo se llama? Memorias de Idún, de Laura Gallego, ¿no? Yo me acuerdo que tenía 15 años y yo estaba leyendo estos libros tan chulos, ¿no? Creo que muchas feministas hemos leído esos libros. ¿Verdad? Y yo estaba leyendo la protagonista esta con el... No sé, y todas las cosas que le pasaba y todos los viajes que hacía, y yo dentro de mí pensaba, ¿y esta protagonista no menstrua? ¿Cómo puede hacer todo eso? ¿Nunca le baja la regla a esta señora? Y cuando le baja la regla, ¿cómo lo hace? O sea, ese nivel que somos mujeres escribiendo literatura y en nuestra literatura no aparece eso, ¿no? Entonces hay un tabú enorme, ¿no? Y lo tenemos nosotras, ¿no? Porque es un proceso del cuerpo que se trata pues como algo sucio, algo que es mejor ignorar y ocultar, que nadie se dé cuenta, a ser posible que ni nosotras mismas nos demos cuenta, ¿no? O sea... Hola, tú no me conoces. Soy tu menstruación. ¿Qué? Ah, la regla. Ya veo que has oído hablar de mí. Ya creía que no ibas a venir nunca. Cada cosa a su tiempo. Pues nos vemos. Pero, ¿no vas a hacer un drama? Unas lagrimitas, por lo menos algo. ¡O una fiesta! Si quieres hacemos una fiesta. He traído confeti. Nueva Evax fina y segura. Con Evax te sentirás libre. Es esta cosa del comercial de las compresas, Eva, segura, limpia, en plan, haz todo, que nada te pare, aquí no pasa nada, ¿no? Y claro, es la cosa, no, eso nos genera una profunda vergüenza, ¿no? Y un sentimiento de inadecuación brutal. Sí, de hecho, yo creo que, por ejemplo, en las películas que han aparecido últimamente dirigidas por mujeres, la menstruación ha aparecido.
sea, está ahí presente todo el rato, o sea, en el sentido de que a una le viene, por ejemplo, estoy pensando en Retrato de una mujer en llamas, donde en un momento de la película a una de las protagonistas le empieza a doler la barriga y se nota que tiene sangre y le pide a una de las chicas que están trabajando en la casa que si le puede dar algo para el dolor de barriga y le calienta como una especie de bolsita con semillas, porque la peli está ambientada como en el siglo XVII o XVIII, y le prepara una bolsita con semillas calentadas al fuego para aliviar el dolor del vientre, ¿no? Y eso es como súper significativo que cuando es una película dirigida por mujeres la menstruación está ahí. Está muy bien. Eso es que está el tabú, estamos empezando nosotras mismas a soltarlo. Y eso es súper buena señal. Eso es súper buena señal, la verdad. Porque si no, pues como se nos enseña a no apreciar y a no conocer este proceso, sino a intentar pasar por él como si no existiera, pues a seguir el ritmo que nos impone la sociedad, pues al final nos acabamos sintiendo mal con nosotras mismas, aunque sea a un nivel muy, muy sutil y muy inconsciente, ¿no? Y como es un ritmo de vida y de organización que está pensado por y para los hombres, ¿vale? Y para su cuerpo, pues quieras que no, siempre nos va a crear malestar, ¿no? Porque estamos intentando meternos en un molde que nos ha hecho pensando en nosotras. ¿Y por qué dirías, Ana, que el ciclo es un tabú? Yo pienso que probablemente es porque es una manifestación muy visible y muy poderosa de la sexualidad de la mujer. Y la sexualidad de la mujer es algo que el patriarcado necesita controlar y domesticar para perpetuarse, ¿no? Pues ejemplos claros de esto pues, son las estrategias de subyugación como la mutilación genital, la heterosexualidad obligatoria, las violaciones. Siempre una sexualidad de las mujeres libre y con nosotras como dueñas de nuestro cuerpo es algo que los hombres temen mucho, ¿no? Y esto genera también una baja autoestima. Este menosprecio de nuestro cuerpo genera como una baja autoestima en nosotras, ¿no? Por el menosprecio a nuestro cuerpo sexuado y sus procesos. Y esto es porque el valor que se le da al ciclo menstrual y a la maternidad, a los procesos biológicos femeninos en general, ¿no? En una cultura, está vinculado al valor social que se le da a las mujeres como grupo. Es decir, si los hombres parieran, el embarazo y el parto sería algo sagradísimo. Si los hombres menstruaran, yo no sé qué se haría con la sangre menstrual, yo qué sé, yo pienso que se harían obras de arte, no sé, es que si fueran ellos los que tuvieran estos procesos estarían valorados, o sea, tiene que ver con la valoración de las mujeres como grupo. Para mí también es como súper significativo que la menstruación sea la única sangre, aparte de la que quizá puede ser también en el parto, que surge sin violencia, ¿no? Sí, efectivamente sí. Es una sangre, hay canciones, ¿no? Que dice sangre de vida. Hay una canción muy bonita de Rosa Zaragoza que se llama Sangre de vida y es que es así. Es una sangre que no viene de la violencia y que está conectada con la vida, ¿no? Entonces, para mí el ciclo menstrual no es solamente el proceso que nos permite tener hijas o hijos, sino que es fuente de salud, es fuente de creatividad, es fuente de autoconocimiento, es fuente de intuición y va más allá, ¿no? Va más allá de la reproducción. Para mí está conectado con la espiritualidad de las mujeres. En las entrevistas que he escuchado a mujeres que están dentro, digamos, del sistema médico, pero que también son feministas, como que desde el feminismo relacionado con la sanidad siempre escuchamos que la menstruación no debería doler y que si duele es que hay algún problema. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, yo conozco a mujeres a las que no les duele nada y otras a las que les duele muchísimo. Y entre esas dos experiencias hay todo un rango de grises, ¿no? Yo no soy médica, pero para mí, intentando pensar fuera del patriarcado, no tiene sentido que el ciclo menstrual duela a menos que haya una enfermedad, al igual que no tendría sentido que doliera hacer pis o hacer caca, a menos que haya algún problema, ¿no? Para mí no tiene sentido porque es una función natural del cuerpo
Es que para mí este dolor es como casi el parirás con dolor, es que es parirás con dolor y menstruarás con dolor, ¿no? Y luego a nivel médico, de lo que yo me he informado, la medicina asocia el dolor a las prostaglandinas, que son sustancias similares a las hormonas que controlan la presión arterial y la contracción de los músculos lisos. Hay estudios médicos que asocian el dolor menstrual a niveles elevados de esta hormona prostaglandina en la sangre menstrual. Entonces, según la doctora Christiane Nordrup, que en su libro Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, que yo lo recomiendo muchísimo, cuando esta hormona es liberada en el torrente sanguíneo, al romperse el revestimiento endometrial se producen los espasmos y a eso se deben los dolores. ¿Qué pasa? Esos niveles de prostaglandina elevados, que es una sustancia química inflamatoria, ¿a qué se deben? Pues se deben a muchas causas. Puede ser el estrés, pueden ser demasiados lácteos y carbohidratos refinados, pueden haber carencia de vitaminas, de ejercicio. Es decir, yo creo que la medicina no ha encontrado una solución satisfactoria y definitiva a los problemas del ciclo menstrual, obviamente porque no considero los anticonceptivos una solución, porque el ciclo menstrual es una prueba de que cuerpo y mente no están separados. Los que nos sucede en nuestra vida afecta a nuestro cuerpo y lo que le sucede a nuestro cuerpo afecta a nuestra vida. ¿Se entiende esto, verdad? Sí, sí, sí. Es que es una conexión muy sencilla, que todas las personas sabemos, ¿no? Sabemos que si pasamos por un acontecimiento en nuestra vida de mucho estrés, pues igual podemos caer enfermos, porque nos bajan las defensas, o también que si un día cogemos un resfriado, ese resfriado nos va a afectar al estado de ánimo. Y de hecho, bueno, la medicina occidental, en mi opinión, tiende a tratar el síntoma, pero separado el cuerpo de la mente, ¿no? No como si fuera un todo, entonces tiene mucho sentido esto que estás diciendo. Claro, es que es una relación bilateral, no es solo el cuerpo, solo la mente, o primero el cuerpo o la mente, o sea, no es una cosa más importante que la otra, en el fondo son una y se retroalimentan, se influyen mutuamente. La separación cuerpo-mente para mí forma parte de la metafísica del patriarcado, que es una metafísica que se basa en la separación, o sea, es una cosmovisión toda de ponerlo todo en cajitas y de tener querer tener el control de algo muy pequeño, perdiendo de vista la totalidad, ¿no? Entonces, en el caso del ciclo menstrual es que no tiene sentido esto, ¿no? Y por eso la ciencia no puede ofrecer una solución al dolor menstrual de las mujeres, porque imaginaos, habiendo tanto dolor menstrual, que es una cosa súper normalizada, ¿cómo es que no han podido encontrar el remedio definitivo y hacerse ricos? No lo han podido encontrar porque es un dolor que va más allá muchas veces va más allá de tener solamente una causa. Tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? Y es que el ciclo menstrual y ese dolor está conectado con la vida, con nuestra vida. Y en la vida de las mujeres, pues nos tenemos que enfrentar a muchísimas situaciones de explotación, de discriminación, de opresión. Y ese dolor pues nos puede estar diciendo cosas sobre algo que nos está pasando en las relaciones, algo que nos está pasando en el trabajo, algo que está pasando en nuestra alimentación. O sea, tiene tanto que ver con tantas cosas que es muy difícil darle una solución que sea igual para todas, ¿no? Yo hablando, por ejemplo, de mi experiencia, cuando yo hice el curso de menstruación consciente contigo, me disminuyó muchísimo los niveles de dolor, que yo no los tengo muy elevados, pero sí que tengo dolor, ¿no? Y haciendo el curso contigo me di cuenta de ciertas estrategias que a mí me venían bien para bajar ese dolor, y me he dado cuenta cuando las he dejado de hacer cómo me ha vuelto ese dolor. Por ejemplo, cuando he estado en un trabajo que no he estado a gusto, que me he sentido explotada laboralmente, etcétera, ese dolor se elevaba muchísimo, igual que con el estrés y la ansiedad. Igual que ansiedad, tampoco me gusta esa palabra porque es como si fuera un problema mío, ¿no? Cuando es una situación generada por una situación de opresión, como tú decías, ¿no? Entonces, al final nos está dando como una pista de qué estamos sintiendo y qué estamos obviando, porque en cierta manera tú necesitas, por ejemplo, ese dinero y obvias que tu cuerpo te está diciendo necesitas parar,
y continúas, ¿no? A pesar de que Claro. es como tú misma forzar esa separación y no escuchar a tu propio cuerpo. Claro, porque es que el sistema nos obliga a forzarnos de esta manera y a separarnos de lo que nuestro cuerpo necesita porque es que nos va la supervivencia en ello. Hay que trabajar para comer, ¿no? O sea, te toca aguantar situaciones que son estresantes o dañinas para tu cuerpo y para tu salud para tener algo más básico que es la supervivencia, ¿no? De techo y comida, ¿no? Entonces, es que es Y necesitas rendir al 100% siempre, cosa que es imposible para nadie, pero menos en según qué partes del ciclo, que luego profundizaremos sobre eso, pero necesitas rendir siempre al 100%, entonces ¿qué haces? Te tomas un montón de pastillas para disminuir el dolor, ¿no? O sea, es como todo la pescadilla que se muerde la cola. Yo lo veo así. También es verdad que hay dos tipos de dolor. Está la dismenorrea primaria, que es esta de la que hablamos, ¿no? Que tiene que ver con el sistema nervioso, el estrés, la alimentación, de las circunstancias, ¿no? Y hay otro tipo que se llama dismenorrea secundaria, que es la que tiene que ver con enfermedades pelvianas, en plan endometriosis, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí que los cambios en el estilo de vida ayudan, pero no solucionan, porque son ya enfermedades que requieren un tratamiento, por ejemplo, cirugía, ¿no? Entonces, diferenciando eso, que hay dos tipos de dolor, el primario, que es el que se considera normal y que tiene que ver para mí con la dificultad de menstruar en un sistema patriarcal y capitalista, y luego está la dismenorrea secundaria, que tiene que ver con enfermedades pelvianas y que pues requieren otro tipo de abordaje, ¿no? Aunque el estilo de vida siempre puede ayudar. Sí, igualmente también habría que ver hasta qué punto, porque al final yo creo, lo considero como un todo, ¿no? Tanto las enfermedades se relacionan con la cultura, como la cultura con las enfermedades. Entonces también hasta qué punto uno que no se estudia las enfermedades de mujeres, qué influencia tienen los tóxicos sobre el dolor. Total. Y sobre las enfermedades, los tóxicos generados por un sistema patriarcal capitalista de contaminación, etcétera. Que bueno, no vamos a entrar porque podríamos estar hablando de este tema mucho tiempo y tampoco somos expertas, o sea, no somos médicas ni científicas ni tampoco lo pretendemos. No. Y de hecho la ciencia sigue sin dar respuesta a muchas de las cuestiones que tienen que ver con la diferencia sexual de las mujeres. Claro, no. Y nosotras pretendemos hacer más un abordaje filosófico, no Sí. filosófico, filosófico. No filosófico. Filosófico, espiritual, feminista. Sí, va más por ahí, ¿no? De ver el ciclo menstrual no solamente como un tema médico, sino como un tema también cultural y social, ¿no? Y lo personal es político, ¿no? Como dónde está ahí, de qué forma nos afecta el hecho de que el ciclo menstrual sea un proceso culturalmente desdeñado, menospreciado, ¿no? Tú hablas de practicar el ciclo menstrual consciente. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste a grandes rasgos? Pues para mí implica escuchar al propio cuerpo, observar el propio ciclo y ser consciente de en qué fase estás, conocerlas, ¿no? Identificar las necesidades que tenemos en cada una, atenderlas, ¿no? Es una forma de cuidarse y también una vía intuitiva de autoconocimiento. Y maneras de trabajar esta consciencia, ¿no? del ciclo, pues una técnica es la meditación, que puede ayudar a refinar nuestra capacidad de autoobservación, y otra que es llevar un diario menstrual para llegar a tener un conocimiento preciso y concreto de nuestro propio ciclo, y esto es recomendable hacerlo durante unos 6 meses para poder identificar patrones, saber cuántos días suele ser nuestro ciclo, si hay patrones fijos de cuando nos sentimos así o asá. Eso necesita
como una autoinvestigación, que es lo que yo he hecho bastante estos años, ¿no? O sea, mi conocimiento del ciclo, aparte de leer libros, es que me he observado a mí y he observado más o menos cómo iba evolucionando mi cuerpo durante cada mes, ¿no? Y un poco para las oyentas que nunca hayan meditado, ¿cómo podemos aprender a meditar si nunca hemos meditado? Bueno, pues empezad con 5 o 10 minutos cada mañana o por la noche antes de dormir y la instrucción básica es prestarle atención plena a la respiración. No darte cuenta de que los pensamientos van a venir, pero cada vez que identificas un pensamiento, volver a la respiración y dejarlo pasar. Y así durante los 5 minutos, ¿no? Y focalizar tu concentración lo máximo posible en la respiración. Esta es una opción. Y poco a poco ir aumentando, ¿no? De 5 a 10 minutos, de 10 a 15, de 10 a 20 y así se va cultivando la calma mental y la costumbre de tener un poco de mirada hacia adentro, ¿no? De estar no solamente en todo lo que pasa afuera, sino que hay una parte de tu mente, cuando ya tienes mucha costumbre de meditar, hay una parte de tu mente que a partir de entonces siempre está pendiente de qué estás pensando, de cómo te estás sintiendo, y esto ayuda mucho al autoconocimiento y a darte cuenta, ¿no? A darte cuenta. Vamos a entrar en la primera fase, la fase preovulatoria, que tú relacionas con la primavera, ¿no? Sí. Es una forma fácil de verlo, ¿no? Para no entrar tampoco a hablar de cosas más que necesitan más explicación, que si arquetipos y que si tal, es hacer la comparación entre las 4 fases del ciclo menstrual y las 4 estaciones del año. ¿Vale? Pues por ejemplo la preovulación la podemos asociar a la primavera, la ovulación al verano, la premenstruación al otoño y la menstruación al invierno. Y tiene sentido porque sí que hay cierta similitud en cómo nos vamos sintiendo nosotras a lo largo del ciclo y cómo se siente la naturaleza a lo largo de las estaciones del año, ¿no? ¿Y cuándo sucede la preovulación? ¿Qué sucede? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, pues a nivel suelen ser aproximadamente los días 7 al 13 del ciclo, pero bueno, esto es muy aproximado porque tenéis que ir cada una a su ciclo, a vuestro ciclo y a observar realmente cuándo estáis en esta fase, ¿no? Sería después de la regla. Después de haber menstruado, ¿no? Después de haber menstruado, una vez terminas de sangrar, ahí empiezas ya formalmente la preovulación. Aunque la fase de folicular, que es la de que se empiezan otra vez el proceso de crear los folículos, empieza incluso ya menstruando. Y estás menstruando y los folículos ya empiezan a hacerse poquito a poquito. Pero la preovulación es cuando ya al menos has dejado de sangrar, ¿no? Entonces a nivel físico lo que pasa es que en los ovarios uno de los folículos madura mientras se forma de forma incipiente un nuevo endometrio y el cuello del útero está bajo, está inclinado, está durito, está cerrado y está taponado por el moco tipo G para que no pueda entrar ni salir nada. Cuando se aproxima la ovulación, el cuello del útero empieza a abrirse y a deshacer el moco G y queda paso al moco fértil tipo E, ¿vale? Pero digamos que en la preovulación estamos, ya no puede entrar nada no puede entrar nada a través del cuello del útero porque está, digamos, taponado. Y eso es a nivel físico. Y a nivel de cómo nos vamos sintiendo a nivel emocional pues diríamos que cuando salimos después de estar los días de la menstruación, que igual que necesitamos más descanso, al salir de la preovulación pues vamos ganando más energía poco a poco y hay una tendencia de la mente a volver a enfocarnos hacia lo exterior. Predomina el pensamiento lógico-analítico, ¿no? Y es un momento perfecto para tareas, por ejemplo, que requieran concentración, para la planificación, para aprender cosas nuevas. Hay más facilidad para estar motivada y estar centrada en lo que queremos, ¿no?
Y bueno, la parte mala es que podemos caer en la impaciencia, en la frustración cuando las cosas no van como queremos, porque tenemos mucha energía y queremos que vaya todo rápido, ¿no? Y que puede también tenemos tener más juicio hacia afuera, ¿no? Estar más juiciosas, ¿no? Y también con más una energía de defender a nuestro yo y a nuestros ideales, ¿no? Defendernos a nosotras mismas. Eso está muy bueno de esta fase. Y porque el arquetipo, por ejemplo, de esta fase, ¿cuál sería? Este es el de la Virgen o la arquera, sería una Artemisa en la mitología griega, ¿no? Sería el arquetipo de Artemisa. Me encanta. A mí en esta fase, en mi experiencia, me veo súper reconocida en lo que has dicho y me suelo sentir como es cuando más energía tengo. Es como he estado unos días en reposo por la menstruación y es como de repente me entra como el subidón de energía y es cuando mejor estoy, por así decirlo. Sí, claro, es cuando estamos mejor porque tenemos más energía y porque esta fase, digamos, como tenemos energía para trabajar y para todo, pues nos sentimos muy bien porque es más fácil que podamos cumplir las expectativas Exactamente. laborales, familiares, de todo, ¿no? Podemos más cumplir las expectativas porque tenemos un montón de energía, ¿no? Entonces, por eso muchas mujeres pues sienten que la preovulación es estar normal, es la fase que consideran la normalidad. Y yo siempre digo, no es normalidad son todas las fases son normales. Lo único que esta es la fase en la que nos sentimos más normales. ¿Y por qué? Porque es la fase que más se parece al cuerpo masculino, ¿no? Total. A la experiencia del cuerpo masculino. Totalmente, o sea, y de hecho, siempre que he hablado de la menstruación con muchas mujeres, es como siempre han deseado estar en esa fase, o sea, siempre han deseado estar siempre en esa fase, ¿no? Y es como, ojalá, sí. Y es como, igualmente tampoco la asociaría, o sea, si la miras atentamente, no es exactamente como el cuerpo masculino, aunque nos pensemos que sí, porque tenemos el contraste y ellos no tienen el contraste. No, a ver, un hombre y una mujer no tienen nada que ver, son bichos diferentes. Eso está claro, pero a nivel de funcionamiento, en ese sentido es que se parece, pero sí, inherentemente... Sí, yo también a nivel inconsciente, quiero decir, también la asocio a eso, pero nosotras digamos que tenemos el contraste de no pasar de tener menos energía a tener más energía, ¿no? Sí, lo tenemos marcado. Ellos son tan estables. O sea, la única diferencia entre los altibajos emocionales y energía entre mujeres y hombres es que nosotras las mujeres, debido al ciclo menstrual, sabemos predecir cuándo van a ser estos altibajos. Lo podemos predecir más fácilmente y podemos sacar una enseñanza de ello y podemos... para nosotras es una brújula. El ciclo puede ser una brújula, si le ponemos conciencia y le ponemos feminismo, puede serlo. Ellos simplemente suben y bajan por las circunstancias, ¿sabes? No tienen... Para mí el ciclo menstrual es una bendición, es una de los regalos de nuestro cuerpo que nos dan, para mí, cualidades que ellos no tienen y pienso que precisamente por eso hay tanto tabú en él. Y pasando a la segunda fase, la fase ovulatoria, que hemos dicho que la relacionas con el verano. ¿Cuándo sucede esta fase? ¿Qué sucede? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, pues aquí, en primero, yo cuando hablamos de cómo nos sentimos, hacer un apunte general, que esto yo siempre lo explico en los cursos, pero ahora aquí también que quede grabado en el podcast. Esto que estamos explicando de cada una de las fases, esto es un mapa, ¿vale? Pero el mapa no es el territorio.
el territorio es el cuerpo de cada una. Y cada una en su autoobservación es la que va después a poder decir con propiedad cómo se siente en cada una de las fases, ¿vale? Esto obviamente es general, obviamente tenemos patrones comunes porque pasamos por el mismo proceso fisiológico, pero claro, todos los procesos del ciclo menstrual no son exactamente iguales porque cada una tiene un cuerpo con sus peculiaridades, o sea que, por favor, esto no es una narrativa absoluta, ¿vale? Que quede claro eso. Y también pienso que dependiendo también de la cultura se interpretará de una manera u otra el hecho de sentirse de una forma u otra. Sí, Entonces sí. al final no queremos universalizar, sino hablar en líneas generales y luego cada una lo que le pueda aplicarse a ella genial y lo que no, pues bienvenidas sean las diferencias. Sí, o sea, esto no es un manual de así te deberías sentir y esto es lo que está bien. No, esto es un mapa general de cómo funciona nuestro cuerpo y de cómo puede ser que nos sintamos debido a este funcionamiento, ¿no? Pero no quiere decir que sea para todas exactamente igual, ¿no? Aunque sí, y eso lo veo yo en los cursos, sí que hay muchas similitudes. Hay una tendencia muy clara, porque he hecho cursos con mujeres de diferentes países, de diferentes edades, y sí que vemos que hay un patrón común y que tiene que ver con las fases del ciclo. O sea, no es una cosa que nos estemos inventando, ¿no? Pero que dentro de ese patrón luego está la especificidad de cada una, ¿no? La particularidad de cada una. Entonces ya, volviendo a la ovulación. A nivel físico, ¿qué pasa? Porque es lo físico lo que después produce, es del caldo de cultivo de cómo nos sentimos, ¿no? En esta fase lo que pasa es que sube la temperatura corporal debido a que hay un pico de progesterona y el cuello del útero, que antes estaba cerrado, pues dentro de él se genera un moco especial capaz de albergar al esperma, ¿no? Y también se libera el ovario y en el primer tercio de las trompas uterinas, ¿no? Y durante las siguientes 24 horas es cuando podría tener lugar la concepción. Y una vez el ovocito es fecundado es cuando pasa a llamarse óvulo. Si no está fecundado se llama ovocito, y esto es todo el discurso médico, ¿vale? Esto es la explicación médica, fisiológica de este momento, ¿no? Entonces la ovulación tiene, para saber cómo detectarla, ¿no? Porque no es tan fácil si no tenemos los ojos entrenados a observarnos, ¿no? Dos signos claros son el moco cervical y la libido. Por ejemplo, el sentir como que mojas las braguitas, ¿no? Como si de repente mojaras las braguitas, eso es que estás ovulando, ¿no? Y también igual pinchazos en los ovarios, tener más deseo, el tipo de moco que va cambiando, tener el pecho más sensible o más grande, y también en el estado de ánimo, también dependiendo de cada una, ¿no? Sí, porque esto en realidad es en un momento muy específico. ¿Cuánto dura la ovulación? De 24 horas más o menos. Eso es lo que dicen que dura. Lo que pasa es que, claro, entre que entras en la ovulación y sales de la ovulación, pues digamos que el ánimo, lo que es el estado de ánimo igual puede ir más allá de esas 24 horas, ¿no? Pero lo que es la ovulación en sí son alrededor de 24 horas, ¿no? A mí me pasa que antes de hacer tu curso jamás había notado la ovulación y ahora no siempre la noto, pero cuando la noto es que me está dando como señales de que estoy más conectada a mí misma, porque a mí lo que me pasa con mi personalidad, sobre todo cuando estoy concentrada en algo que me requiere mucha atención, es que, por ejemplo, no me levanto para comer, ni para ir al baño, ni nada, porque no noto que esté teniendo esas necesidades, ¿no? Es como la concentración es tan fuerte en mi cabeza que es como no noto mi cuerpo, pero claro, cuando noto la ovulación es como, vale, pues esta vez estoy estando consciente de mi propio cuerpo, pero sucede poco, también te lo tengo que decir. Es complicado porque es complicado estar ahí tan en contacto con el cuerpo porque tenemos mucha tendencia a estar en la cabeza, ¿no? Todo nos conduce a estar en la cabeza. Uh-huh.
Y bueno, este es un momento es un momento de mucha energía y de mucha capacidad para realizar cosas. Hay como un punto de más vigor y más fuerza física, ¿no? Puede haber más confianza en una misma. También depende, porque si tienes síndrome de premenstrual puede ser que la ovulación los síntomas no sean positivos sino negativos, ¿no? Pero eso tiene que ver con el tema del síndrome premenstrual. Pero si no hay ese problema, es un momento como de plenitud, ¿no? Digamos, de que hay un chute ahí hormonal positivo, ¿no? Y ahora que mencionas el síndrome premenstrual, sí. En el síndrome premenstrual, ¿crees que hay mucha influencia? No quiero decir toda, o sea, no me atrevo a decir toda porque no soy ninguna experta y no quiero generar ningún conflicto, pero ¿crees que puede tener mucha relación lo cultural dentro de ese malestar que puede generar la premenstruación? Yo pienso que sí, porque es que el síndrome premenstrual tiene reconocidos más de 100 síntomas, o sea, una barbaridad de síntomas puede ser síndrome premenstrual, y yo pienso que tiene que ver con que ahora cuando explique, me pongo ya a explicar la premenstruación, ¿no? En la premenstruación la hormona que la más importante, si en la ovulación y la preovulación eran los estrógenos, a partir de la ovulación, que hay un pico de progesterona, la hormona más importante o con la que lleva la voz cantante es la progesterona. Y la progesterona es progestación, es la hormona que favorece la gestación, es la hormona que ayuda al endometrio, ¿no? Y a que pueda acoger al posible óvulo fecundado y como hacer nidito, ¿no? Entonces es una hormona que es calmante, tiene unas características de inducir a la calma, de relajar, ¿no? Y es necesario en nuestro ciclo para nuestra salud que haya este vaivén equilibrado entre estrógenos y progesterona, ¿no? Y cuando no hay este vaivén equilibrado por hiperestrogenismo u otras historias, es que tenemos los problemas y nos sentimos mal. Pero si está este vaivén equilibrado, este baile estrógenos-progesterona a lo largo del ciclo, quiere decir que nuestra salud está bien. Entonces, ¿qué pasa? La progesterona tiene este carácter de calmante. Es como que tu cuerpo te está diciendo, bueno, tranquilízate, que puede ser que aquí esté empezando a crearse una vida y necesitas de estar tranquilita para que esto pueda salir bien. Entonces, claro, esa necesidad del cuerpo de bajar un poco las revoluciones porque quizás se está cociendo algo ahí, claro, nuestro estilo de vida no lo permite, ¿no? Entonces yo pienso que por ese lado, esa necesidad de relajarse y esa imposibilidad de hacerlo es el que muchas veces provoca pues mucho malestar, ¿no? Entonces en ese sentido yo pienso que sí que hay una parte importante de cultural de cómo está organizada la sociedad, ¿no? Y de cómo no podemos escuchar las necesidades del cuerpo, y eso pasa tanto en la premenstruación como en la menstruación, que el cuerpo te va pidiendo más recogimiento poco a poco, ¿eh? No te digo que sea una cosa exagerada de que ya no tengas energía ninguna, pero que poco a poco te va pidiendo otras cosas y quizá no se las puedas dar. También, o sea, mi intuición me dice en este caso que podría ser otra patologización de las experiencias del cuerpo de las mujeres, vividas desde lo que tú has dicho, desde un lugar que no nos deja adaptar las circunstancias a nuestro cuerpo, ¿no? Puede ser que sí, la verdad. Puede ser que sí. Lo que pasa es que en su momento, cuando salió, se puso el nombre a este mal y se le puso un nombre médico, eso generó mucho alivio,
porque muchas mujeres decían, ay, es que me pasa esto y no sé ponerle nombre, la ciencia no me lo reconoce, yo aquí lo estoy pasando mal. Entonces en el momento en que se puso un nombre hubo alivio en las mujeres, porque es como, uy, es ponerle... Sí, lo puedo llegar a entender porque al final se te está reconociendo como que ahí hay algo mal, pero sigo pensando que lo que está mal no es nuestro cuerpo, sino las circunstancias generadas alrededor, de opresión, de discriminación, de explotación laboral, de un mundo no creado por y para nuestro cuerpo, que impiden que vivamos nuestros procesos a gusto y con normalidad, ¿no? Y que al final es señalar en el lugar equivocado, pienso yo. Sí, claro, o sea, es señalar, ponerle un nombre a un problema que existe, ¿no? Y que ni siquiera la ciencia sabe bien decir las causas. Entonces, para mí, cuando la ciencia no sabe bien decir las causas porque no hay una causa concreta, en plan, es este bichito, es esta bacteria. Cuando no sabe decir eso, para mí ahí es cuando nos toca abrir la mente y pensar en los factores socioculturales, ¿no? Porque al final es un tema, la salud es un tema biopsicosocial, ¿no? Es un concepto biopsicosocial, no solamente biológico. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues yo pienso que, pues sí, que puede ser que sea una patologización, ¿no? De una respuesta de nuestro cuerpo real, de alguna forma sensata. Es como lo que decíamos al principio, de que el patriarcado lo que ha hecho es separar, y empezando por mente-cuerpo, ¿no? En este caso también se ha separado, la medicina también lo ha hecho, en el sentido de que está tratando el síntoma, que en este caso sería un malestar en la premenstruación, en lugar de tratar el origen, ¿no? Y al final es una patologización de nuevo sobre nuestro cuerpo, para algo que no se está dispuesto a cambiar, porque al final sería renunciar a un poder sobre nosotras, ¿no? Claro, es más fácil darte una pastilla a ti para que puedas continuar siendo funcional al sistema, que cambiar el sistema que te está provocando el malestar. Exactamente, es la misma estructura, es el mismo patrón que sigue la psiquiatría y la psicología. Sí, de alguna manera sí, siempre es más fácil, pues sí, a pensar que es un problema tuyo, ¿no? Que no es un tema que tiene nada que ver con las estructuras o con que tengamos una organización social que no prioriza los cuidados, no prioriza la vida y el bienestar, sino que prioriza otras cosas, que prioriza hacer muy ricos a unos cuantos. Y volviendo a la fase premenstrual, que decíamos que se relacionaba con el otoño, sí. ¿Cuál es el patrón a nivel de las emociones? ¿Cómo nos sentimos? Pues a ver, puede que a nivel de energía podemos comenzar a tener altibajos, ¿no? En plan, un día nos sentimos bien, otro día necesitamos más descanso, y a nivel psíquico es como que nuestra atención empieza a enfocarse más hacia el interior, ¿vale? Yo siento que en esta fase, yo al menos en mi experiencia, es como que todas las cosas que me molestan empiezo a verlas más claramente y me empieza a estar mucho más sensible, ¿no? Estar mucho más sensible y soy mucho más consciente de lo que no me gusta. Por eso yo a esta fase la llamo la fase de la verdad, porque es que es un momento de análisis crítico, ¿no? De verlo, de que ves claramente los problemas, de cosas que cuando estás bien y con toda la energía puedes llevarlas y las puedes aguantar más o menos. En el momento en que empezamos a ir a las fases más de premenstruación y menstruación, que la energía va bajando, es como que empiezas a ver con lo que no estás bien, ¿no? Y es un momento también súper creativo, de aquí de la premenstruación. Y de hecho creo que leí en el libro de Christian Northrup que sí que está estudiado, ¿no? Que en el momento de la premenstruación y la menstruación que empieza a activarse más el hemisferio derecho y que empieza a haber más sinapsis entre ambos hemisferios, o sea que realmente esta creatividad pues tiene que ver con el ciclo, ¿no?
última fase, la fase menstrual, ¿por qué la relacionarías con el invierno? Pues es como... porque es cuando, digamos que en el invierno quieres estar en casa calentita, no tienes tantas ganas de salir, ¿no? Pues de alguna forma, pues con la menstruación puede pasar esto, ¿no? De que necesites soledad, intimidad y tranquilidad, ¿no? Que otra cosa es que se despierte nuestra necesidad y le hagamos caso, ¿no? Igual hay quien pues está... Yo qué sé, yo por ejemplo tuve alguna alumna en un curso que durante la menstruación pues se sentía tan poderosa que quería que la entrevista de trabajo le tocara en la menstruación porque se sentía como súper poderosa en ese momento, ¿no? O sea que la vivencia luego pues depende mucho de cada una, ¿no? Pero sí que es verdad que es un momento de que quieras que no estás sangrando, ¿no? Y puede ser que necesites más descanso y que está bien permitírselo, ¿no? Porque este mundo es como que no pares nunca, tienes que estar siempre haciendo cosas, siempre productiva, siempre haciendo algo, que a mí me pasa eso un poco, yo soy un poco workaholic. Entonces sabiendo todo esto, a mí me cuesta mucho parar. Y entonces a mí intento siempre en esta fase obligarme a parar, porque sé que si no paro luego cuando deje de sangrar no voy a recuperar, no habré descansado, ¿no? Llevaré descanso atrasado, entonces no disfruto luego ese subidón tan grande de energía, ¿no? Porque es que no he podido descansar. Para mí, sí. Para mí es eso, es un momento que es muy bueno para descansar y a nivel, para mí espiritual es un momento de que puede haber mucha claridad. No sé, para mí son momentos no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero de claridad, de que puedes tener intuiciones o puedes tener visiones claras, ¿no? De lo que quieres, de lo que no quieres, a nivel creativo también. A mí al menos eso lo he vivido así. A nivel físico, ¿qué sucede en nuestro cuerpo durante la menstruación? Pues lo que pasa es que como al días antes se habrá deshecho el tapón mucoso que hay en el cuello del útero, eso va a permitir que la sangre salga y que el cuello del útero va a estar abierto para que la sangre salga. El cuello del útero solamente está abierto en 2 momentos del ciclo, que es en la ovulación, para estar abierto a una posible fecundación, y en el sangrado. Por lo tanto, pues está abierto solamente en esos 2 momentos. En los otros momentos no puede entrar nada. Y entonces en esos momentos todo lo que era el endometrio, el ovocito no fecundado y otras hormonas y mocos cervicales pues salen por la vagina, que no me gusta nada la palabra desde que supe de dónde venía. Entonces por el canal... Sí, yo desde entonces por el canal del parto. Por el canal del parto sale la sangre y entonces en ese mismo momento que empezamos a sangrar también empieza otra vez a activarse la fase folicular y en los ovarios ya empiezan a madurar nuevos folículos, ¿no? Entonces es como una fase de muerte y renacimiento al mismo tiempo. Muy bonito, la verdad. Por si alguna se queda con las ganas de saber lo de vagina, esto lo leímos en el libro de María Milagros Rivera Garretas, de El placer femenino esclitórico, donde explica que vagina viene de la palabra vaina, de la espada, sí, de desenvainar la espada, el lugar donde se guarda la espada, por así decirlo. Entonces, que es el pene. Sí, entonces es un concepto que se creó tiene relativamente poco tiempo y que antes no existía porque no se separaba por partes la matriz del cuerpo de las mujeres, ¿no? Claro, eso a mí me llamó mucho leerlo la atención y dije, wow, qué fuerte. Y de ahí la historia del orgasmo vaginal y toda Exacto. La historia esa, la mentira del orgasmo vaginal, muy fuerte, muy fuerte. Ese libro está muy bien leerlo, ¿no? Antes hemos comentado por encima que los tóxicos, existe una relación entre el dolor y los tóxicos, el ambiente, la alimentación, etcétera. ¿Podrías profundizar un poco más sobre esto? Pues sí que hay una relación. El aumento de tóxicos en el ambiente y la alimentación, por supuesto que afecta a los dolores, ¿no?
Y eso es porque muchas veces esos tóxicos son estrógenos externos que o asimilan o nuestro cuerpo los asimilan como si fueran estrógenos, y que al asimilarlos da lugar en muchos casos al hiperestrogenismo, ¿no? Y el hiperestrogenismo viene de o bien una insuficiente o una nula generación de progesterona. Es lo que decíamos antes, que tiene que haber el equilibrio entre el baile de subida de estrógenos y subida de progesterona, ¿no? Entonces el hiperestrogenismo es cuando estamos con un montón de estrógenos y esta hormona calmante que viene a compensar, que es la progesterona, no es suficiente o no aparece, ¿no? Entonces esto produce problemas de inflamación, que está conectado con los casos de endometriosis y el síndrome premenstrual, y también está conectado, que es muy importante, la flora intestinal, la microbiota y el hígado, para eliminar el exceso de estrógenos. Entonces, si esto no funciona bien, pues puede haber hiperestrogenismo, ¿no? Y los factores que lo causan son el exceso de estrógenos, la contaminación en la alimentación y una mala microbiota o mal funcionamiento del hígado. Y al respecto del dolor, yo quiero recomendaros el libro aparte del de Christian Northrup, de Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, que está muy bien, el libro de Lara Briden, de Cómo mejorar tu ciclo menstrual, y que es una médica naturópata que está especializada en este tipo de problemas, ¿no?, de la salud de las mujeres, y que ella te ayuda un poco a conocer tu ciclo y desde una perspectiva médica y naturópata te da soluciones, ¿no? Pues si te pasa esto, prueba con esto. Y entonces yo lo veo muy bueno de información, para informarte y ver tú misma en tu casa qué puedes hacer, ¿no? Porque esta mujer sí que es una profesional de la medicina y puede dar buenos consejos, ¿no? En este punto también me parece importante, hemos mencionado antes la invención de la vagina, de su nombre tan misógino, pero la relación que hay entre heterosexualidad obligatoria y la introducción de cuerpos extraños en el interior del canal del parto para contener el sangrado y sus consecuencias como el shock tóxico, etc. Porque cuando se escucha hablar de la menstruación desde una perspectiva feminista, se habla muchas veces de la copa, de los beneficios de la copa, de todos los métodos que hay, pero nunca he visto que lo relacionen con la heterosexualidad obligatoria, a menos de las mujeres que he leído que son lesbianas en redes sociales, pero no se habla desde una perspectiva, digamos, informada a nivel más profesional, por así decirlo, cuando hay profesionales de la medicina o incluso expertas en el ciclo menstrual, sobre esa relación con la heterosexualidad obligatoria, y me gustaría saber tu opinión. A ver, yo la relación que le veo con la heterosexualidad obligatoria es que si no fuera tan normal la sexualidad penetrativa, ¿no?, y el coitocentrista, pues, y no se nos presuponiera que a la mayoría de las mujeres son heterosexuales y por lo tanto han tenido coitos y por lo tanto ya han tenido cuerpos extraños metiéndose en su matriz, entonces si no hubiera toda esa presuposición, pues no nos parecería tan normal hablar de introducir cuerpos extraños como tampones o copas menstruales dentro de nosotras. O sea, eso se ve tan normal porque la penetración es una cosa normal, se considera normal, ¿no? Y el tema es que los tampones es terrible. O sea, si te tienes que meter algo porque necesitas meter de algo que te contenga la sangre porque no puedes usar métodos que permitan que la sangre salga, el tampón nunca es una opción porque tiene consecuencias súper malas para la salud. El síndrome de shock tóxico es uno de ellos, y el síndrome de shock tóxico es una enfermedad grave que se presenta con fiebre, con el shock y puede producir problemas en varios órganos, ¿no? Y bueno, el tema de la copa, pues tiene que ser una opción. Si yo, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo vengo de ser heterosexual muchos años, ¿no? Y por lo tanto de haber estado sometida a un montón de coitos regulares, ¿no? Porque es lo que toca cuando eres hetero.
Y yo me doy cuenta de que desde que hace 2 años que soy lesbiana, creo que 2, sí, no sé si 2 o 3, bueno, el caso es que ya no me apetece nada meterme nada ahí, o sea, ya he dejado de usar la copa, tampones hace siglos que no uso, pero como que ya no me apetece meterme nada, es como que, de hecho, hace pocos meses probé a usarlas por esa cosa de la comodidad, de no tener que sentir la sangre salir y tal, por el trabajo o lo que sea, y es que me dolía más, me di cuenta y dije, ostras, es como si esto fuera una herida, esto de tener la matriz siempre abierta fuera una herida, y es como si estuviera esa herida cerrándose, y ahora meterle otra cosa aquí es como volver a reabrir la herida. O sea, yo lo sentí así, te lo juro. Y no sé, entonces ninguna obligación de meterse nada, por el coño, por favor. O sea, no. O sea, mejor si preferís las compresas de tela, son fantásticas, o las bragas menstruales, que salga lo que tenga que salir, porque quieras que no, meter cosas ahí para que contenga la sangre, es más probable que haya problemas, incluso con la copa menstrual, que haya problemas de síndrome de shock tóxico. Si te dejas la copa ahí 12 horas, eso no puede ser bueno. Hay mujeres que lo hacen, no puede ser bueno tener ahí tanto tiempo algo. Sí, a mí lo que me pasaba es que yo hacía una cosa que luego descubrí que se llamaba sangrado libre, pero que cuando lo empecé a hacer fue como resultado de la intuición, o de, bueno, voy a probar esto que estoy viendo que me está funcionando, pero no sabía muy bien lo que era. Y pensaba que era yo la rara que hacía esas cosas y que... pero no, es el sangrado libre, ¿no? Y claro, evidentemente no es algo que puedas hacer siempre, porque si estás trabajando fuera y no tienes la posibilidad de trabajar en casa, pues es muy complicado, ¿no? Pero yo durante un tiempo estuve teletrabajando durante la pandemia, y empecé a notar cuando me venían las contracciones donde iba a sangrar. Y entonces iba al baño, tenía como la contracción y luego podía como aguantar la contracción, por así decirlo, hasta que era como más incontrolable y volver a ir. Y yo pensaba que esto era como una cosa muy extraña, o sea, y luego estuve investigando y era el sangrado libre. Yo pienso que eso debe haber sido la normalidad de las mujeres en muchas culturas y en muchos tiempos históricos. Lo que pasa que ahora ya no. Ahora, por alguna razón, por esa desconexión con nuestro cuerpo, o porque también los cuerpos son diferentes y se sangra más o menos, pues igual ya no, pero para mí tiene todo el sentido esa práctica, ¿no? Yo solamente la intento practicar cuando estoy en casa, ¿no? Porque con la vida que tenemos muy práctico no es, ¿no? A menos que tengas ahí un súper control. Y yo igual... Pero que tiene para mí todo el sentido. Yo igual, lo que me pasaba antes, sobre todo cuando era más pequeña, era que por las noches yo manchaba un montón. Y desde que empecé a hacer esto, no mancho por las noches, ni una gota. Es fuerte, ¿eh? Sí, es sí, fuerte. sí, sí. A mí también es verdad que me pasa que yo de joven manchaba más por las noches y ahora ya no, es verdad. Luego también me gustaría que comentaras un poco sobre las pastillas anticonceptivas, porque muchas mujeres con las que he hablado y que están en situación de heterosexualidad y las toman, no saben que estas pastillas les suprimen la ovulación y la menstruación. Es fuerte, ¿eh? Pero que es muy fuerte que no nos den toda la información, ¿eh? Y que nos mientan descaradamente, porque hoy, para preparándome un poco la entrevista, me he entrado a ver noticias sobre este tema, y es increíble cómo nos mienten descaradamente y nos dicen que inhibir la ovulación no tiene absolutamente ninguna consecuencia. Eso es increíble. Necesitamos ovular para nuestra salud, o sea, para nuestra salud general, y bueno, la píldora es una cosa que inhibe la ovulación, y además que no es 100% segura como te venden, o sea, hay un montón de embarazos tomando la píldora, o sea, porque tiene un montón de fallos, tiene un montón de contraindicaciones. Solamente se continúa vendiendo porque es un gran negocio, pero la mayoría de las mujeres, o muchísimas mujeres,
empiezan a tomarla y cuando empiezan a ver los efectos secundarios se la quitan, porque es que te quita la libido, aumenta la depresión, aumenta la retención de líquidos, tiene un montón de problemas, o sea, realmente, y además que más muertes provocadas por los efectos secundarios, yo que sé, coágulos de sangre, causan trombosis, tromboembolismo, trombosis venosa, embolias pulmonares, ataques al corazón, derrames cerebrales, cánceres de endometrios o de mama, o sea, tiene una de efectos secundarios brutales. Y solamente es, para mí, la píldora se vendió en los años 70 como la gran liberación de la mujer para tener sexo sin preocuparse por quedarse embarazada, pero en realidad te quita la libido, por lo tanto te quita el deseo, te desconecta de ti misma, te hace polvo tu sistema hormonal natural. Entonces, para mí es un instrumento patriarcal y capitalista para controlar la natalidad y la capacidad reproductiva de las mujeres. Y no solamente eso, es para cortar a las mujeres la conexión con ellas mismas. Porque si tú, imagínate que con 15 años te empiezas a tomar la pastilla anticonceptiva, las emociones que tú tengas no son tus emociones que provengan de la interacción de tu vida y con tu ciclo y que eso te provoque las emociones tuyas, o sea, es como una máscara emocional estar tomando la píldora anticonceptiva. Tus emociones no son tan verdaderas como si estuvieras con tu ciclo hormonal natural, ¿no? Además que es una cosa súper agresiva, porque para poder anular, inhibir el proceso de la ovulación en tu cuerpo, tienen que darte una cosa bien fuerte. O sea, en 1975 la píldora causó tantas muertes como las causadas por el embarazo y el parto. Porque antes eran mucho peores. Con los años y a base de mujeres conejillos de indias, pues la mortalidad es menos. Pero al principio era brutal la de muertes que causó, ¿no? La anticoncepción hormonal afecta a todos los órganos del cuerpo, no afecta solamente a los órganos reproductivos y altera más de 150 funciones. O sea que es terrible. Y además que... En mi caso, puedo contar mi experiencia con la píldora anticonceptiva, porque yo la estuve tomando desde los 17, 18 años aproximadamente, durante 5 años, interrumpidamente, ¿no? O sea, paraba algún tiempo, porque a mí lo que me pasaba es que desde la primera vez que me la tomé me empezó a dar una alergia extraña que yo no identificaba con las pastillas, porque yo iba al médico y le decía: me está pasando esto desde que tomo las pastillas, y claro, me lo identificaban como una alergia porque tenía enrojecimiento del cuello, malestar, tenía que ir al baño, tenía un dolor muy extraño, luego después me ponía a temblar de frío, me costaba respirar, eran como una serie de síntomas. Y cuando yo iba al médico me decían los médicos: es imposible que la pastilla anticonceptiva te esté, digamos, haciendo una reacción alérgica, porque se supone que son hormonas que tú tienes en tu propio cuerpo. Mentira, porque no te hablan de los excipientes que llevan las pastillas anticonceptivas y que no sé a saber cuáles son, y que no existen pruebas de alergia relacionadas con eso. Pero yo estuve probando otros, cambiándome al anillo. El anillo, por cierto, lo peor, es lo que peor me sentó. Eso pasó de pasarme una vez cada X meses a una vez cada mes, luego una vez cada semana, y así agravándose. Y evidentemente eran las pastillas anticonceptivas, porque cuando dejé de tomarlas nunca más en la vida me ha pasado eso. Claro, es terrible, ¿no? O sea, además que es profundamente misógino que siendo las mujeres fértiles solamente un día al mes, sean las mujeres las que tengan que medicalizar su fertilidad. Estar fértil es una cosa de salud, no es una cosa de estar enferma. Uh-huh. Si estamos saludables, ¿por qué tenemos que medicarnos todos los días para que el señor con el que estamos, ¿no? Pueda correrse sin condón? Es que, bueno, Carla Lonzi diría: por el placer de quién estamos perjudicando nuestra salud, porque bueno, sabemos que el orgasmo vaginal es una invención. Entonces estamos
muchas mujeres están corriendo ese riesgo a su salud simplemente porque no hay una educación sexual feminista que informe a todas las mujeres, que nos enseñe desde niñas cuál es nuestro placer, dónde está nuestro placer y dónde no lo está. Claro, claro. Para mí la píldora es otro método para reforzar la sexualidad heterosexual y coitocentrista. O sea, es para el placer de ellos, y para tener a las mujeres más controladas y menos en contacto consigo mismas. Además, que nadie se imagina a los hombres medicándose cada día sin estar enfermos para desactivar la fertilidad de su esperma y sufrir por ello muchísimos efectos secundarios, ¿no? ¿A que no? A eso ni se nos ocurre, ¿no? Pero si lo hacemos las mujeres es lo más normal, ¿no? Recae sobre nosotras ese peso, ¿no? Sí, de hecho creo que hace poco estaban probando una nueva pastilla anticonceptiva para hombres, pero que se dejaron de hacer los estudios porque no hay mercado. O sea, y aquí todo funciona por si hay perspectiva de venta, ¿no? Y como evidentemente ellos utilizan la sexualidad como forma de dominación. Evidentemente no van a pasar por un proceso de hormonación o de unas pastillas que les inhiban la reproducción, cuando la sexualidad la basan en lo contrario. Es que es obvio, ¿no? Claro, no tiene ningún... eso no tiene ningún futuro, ¿no? Porque los hombres usan la sexualidad para dominar y no van a querer afectar para nada su virilidad, ¿no? Exacto, y además Nada. Igualmente tampoco lo vería como una solución, porque al final es seguir manteniendo un modelo que no es un modelo de placer para nosotras. Claro, es que al final no es un modelo de placer para nosotras, es solamente para ellos. Entonces, no sé, yo píldora anticonceptiva de corazón no recomiendo a nadie que tome, ni pinchazos de estos que dan, ni cualquier otro de esos métodos tan invasivos, y porque es hacerse daño a una misma tomar esas cosas. No vale la pena, no vale la pena. Y al final es la única solución que les dan a muchas mujeres que tienen endometriosis o que tienen cualquier problema en el ciclo. Nada, tú hormónate, toma pastillas, porque no tenemos una solución, entonces lo que hacemos es inhibir tu ciclo y problema resuelto, ¿no? Claro, en lugar de buscar una solución para ese tipo de problemas, es que yo flipo en plan, bueno, tan avanzada que está la ciencia, ¿cómo demonios no encuentran algo, ¿no? Entonces al final me vienen dos respuestas: o es que no interesa, o es que no saben realmente, porque el ciclo menstrual es o el cuerpo, no sé, le afectan todas estas otras cosas que no son una causa biológica concreta, sino que tiene que ver con un montón de factores. Y bueno, para finalizar, ¿cómo te imaginas una sociedad en la que se tenga en cuenta nuestro ciclo menstrual? Pues a ver, esa sociedad sería una sociedad ginocéntrica, gobernada por las mujeres, en la que nuestro cuerpo no sea la excepción a la norma o la versión defectuosa del cuerpo masculino, sino que sea una sociedad donde la mujer es la medida del mundo, o al menos es la medida tanto como el hombre, ¿no? Y que idealmente creo que esto implicaría que las mujeres viviéramos en comunidad, ¿no? Con los hijos o las hijas si se tienen, y que la unidad básica de la sociedad ya no sería la familia, ¿no? Los hombres serían bienvenidos solo si aceptaran las normas de convivencia, y si no serían expulsados, y la sexualidad estaría basada en la erotización de la igualdad y no de la dominación y la sumisión, como es ahora, ¿no? Los procesos biológicos de las mujeres se considerarían sagrados y serían respetados todos: el ciclo menstrual, el embarazo, el parto, y se comprendería que el cuerpo y mente son una unidad, ¿no? Sería una sociedad donde el foco está puesto en la vida y no en la muerte, una sociedad, como diría Mary Daly, biofílica, no necrofílica como la patriarcal que tenemos ahora. Ese es mi ideal utópico.
Sí, igualmente, o sea, aparte de las utopías que al final son horizontes hacia los que dirigirnos, ¿no? También existen, digamos, parches, por así decirlo. Por ejemplo, he visto que algunos países empiezan a aplicar medidas, por ejemplo, poder cogerse la baja cuando se está en la menstruación. ¿Qué opinarías de esas medidas? A mí me parecería bien. A mí me parece bien que pudieras tener un día al mes. Creo que en Japón es así, que tienes un día al mes si te duele mucho la menstruación y tienes el primer día o el segundo día que tienes dolores incapacitantes. A mí eso me parecería un avance, la verdad. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias, Ana María. Me ha encantado. Siempre aprendo contigo, a pesar de que sabía muchas de las cosas de las que hemos hablado. Siempre aprendo cosas nuevas. Y nada, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por entrevistarme. Y nada, yo comento que yo intento, si la vida me lo permite, si el tiempo me lo permite, intento hacer cursos de estos una vez al año o dos, ¿vale? Entonces, si a alguien le interesa, que me lo diga. Yo no sé si para el verano o cuando esté más liberada del máster o qué, intentaría hacer uno. Pero bueno, que si alguien tiene interés en aprender más durante más tiempo, que hacemos cursos de 2 meses de esto, que me avise y a ver si se forma un grupo. Genial, seguro que sí. Hasta la próxima y gracias por escucharnos a todas. Gracias.